lo que viene siendo cálculo integral, segunda parte de lo que es el área del cálculo en la preparatoria. Vamos a empezar con lo que es cálculo parte diferencial y en parte integral. Sí, ¿bajo qué concepto? Bajo el concepto de diferencial como tal. En el semestre pasado nosotros estuvimos trabajando derivadas. Sí, derivada era pues el incremento que ocurre en X, en Y cuando cambia a X, correcto. Era un límite, sí, cuando H tiende a 0. Porque intentábamos buscar la pendiente de la ecuación de la línea recta tangencial al punto en la curva. Bien, ahora, ¿qué es el concepto de diferencial como tal? Bueno, para empezar, por cálculo diferencial, teníamos que habíamos calculado f' de x y que era igual a dy entre dx, según la notación de Newton. Ahora, dy y dx son diferenciales. Vamos a decir que son incrementos, son diferencias, son restas. De manera particular, dx, que sería la diferencial con respecto a x, es mi delta x, que ya habíamos llamado incremento en x, que es cuando yo quiero pasar de un x a un x0, o sea, a otro punto. Y este se calculaba como x más mi incremento. ¿Ok? Tengo dos puntos de la función. Ahora, ¿quién es delta y? Pues delta y es el incremento en y cuando x incrementa. Digamos que es una parte proporcional, dependiendo del punto, dependiendo del incremento y dependiendo de la función. Por lo tanto, a delta y yo lo puedo calcular como f de x más delta x menos f de x. Ahora la pregunta sería, ¿quién es de y? O sea, ¿quién es la diferencial? Bueno, utilizando esta expresión que ya teníamos, dy es f' de x o de x, es decir, es la derivada de la función en el punto que yo estoy analizando por su diferencial. En este caso, equivaldría a decir la derivada por su incremento. Delta x. Ahora, delta y es igual a dy. La respuesta es no, no son iguales. ¿Por qué? Porque delta y trabaja específicamente sobre la función, sobre la f de x, mientras que la diferencial de y, fíjense bien, si yo ya definí que la diferencial es la derivada por el incremento, esto de aquí, en particular recuerden que es la pendiente de la recta tangente en el punto donde yo estoy trabajando. Por lo tanto, si esto es una recta tangente, es parte de una recta tangente, entonces dy no pertenece a la función, sino a quién pertenece en sí, a la recta tangente. Entonces, dy es sobre la recta tangente a f de x en un x particular, en un punto, en el que yo defina la función. ¿Ok? Ahora, de aquí, ¿qué nos va a servir? Esto que acabamos de hacer es la versión analítica de la diferencial. Esto lo vamos a utilizar
esto se utiliza, a su vez que también utilizamos esto. Ahora, en su versión gráfica, y como ustedes lo pueden notar en su libro, nosotros tenemos una función. Aquí está x, aquí está f de x, también lo que ustedes le llaman y. Tengo una función que hace esto y defino mi punto. Bueno, vamos a trabajar un punto x. Aquí está su altura, y esto entonces sería f evaluado en el punto, es su imagen. ¿Ok? Quiero otro punto aquí, pero este punto está sobre un incremento. Aquí está delta x. Entonces este punto, ¿cómo lo voy a llamar? X más delta x. ¿Quién va a ser su imagen o su altura? Pues va a ser f de x más delta x. ¿Tiene sentido? Es como que, oye, aquí quiere el 1 y aquí 1.5. ¿Cuánto fue mi incremento? 0.5, correcto. Pero el análisis, ¿dónde lo estoy haciendo? Aquí. ¿Ok? Porque recuerden que para que yo pueda trazar una recta necesito dos puntos. Entonces, mientras más cercano esté el punto, la recta deja de ser secante y se convierte en tangente. Ahora, se empiezan a formar triangulitos, si ustedes se dan cuenta. Bien. Aquí, esto es delta x, mientras, vamos a decir que este punto es R, este P, y vamos a llamar este Q. Entonces resulta que RP es el incremento de X, es de acá para acá. Mientras que vamos a decir PQ, acá, Q es donde yo intersecto con X más delta X, pues es delta Y, porque es el incremento que hay de ir de P hacia Q, o sea, esto de aquí, esta diferencia. Y yo quiero este valor. Entonces, efectivamente, al más grande le tengo que restar el más pequeño. ¿Ok? Bien. Ahora, pero como yo estoy haciendo mi análisis aquí, entonces por ahí va a pasar una recta tangente. Va a ser aproximadamente algo así. Ahí está. Esta recta tangente siempre va a estar por encima o por debajo dependiendo de la función, de la curva. Aquí está por arriba de la función. Entonces, cuando yo evalúo x más delta x, no voy a obtener el mismo punto Q. Voy a obtener otro punto que voy a llamar S. ¿Okay? Si se dan cuenta, estoy trabajando sobre x y sobre x más delta x, pero sobre la función tengo R y Q, pero sobre la recta tangente tengo a R y a S. Entonces, ¿quién es de S a P? Pues de S a P es lo que voy a llamar yo la diferencial de Y, porque es el incremento que hay, pero ahora sobre la recta tangente, bajo el mismo incremento que estoy utilizando para la función. Ahora, por esa razón, delta Y y dy no son iguales, porque hasta aquí llega delta Y, pero mientras todo esto es dy. Entonces, esta recta puede crecer o decrecer. Mientras más grande sea, significa que la función se va haciendo más hacia arriba, crece infinitamente, más rápido, o decrece más rápido también. ¿Por qué depende? Depende si la pendiente es positiva o es negativa.
negativo. Entonces, otra de las cosas que se hace es analizar quién es el valor absoluto de delta y menos dy. Gráficamente, ¿dónde está esto? ¿Quién es esto? Gráficamente. ¿Quién es? Correcto. Esto es SQ, es este pedazo. ¿Qué tan diferente o qué tanta diferencia hay entre la recta tangente y mi función bajo ese mismo incremento? Bien, dejo hasta aquí y luego veo un ejercicio de muy bien. Bueno, señores, vamos a resolver entonces el ejercicio número 1 que viene allá, que nos dice: calcula el valor absoluto de la diferencia del incremento menos la diferencial de y si la función es menos x al cubo para x igual a 1 y con incremento 0.02. Ok, si nos están pidiendo determinar el valor absoluto de delta y menos diferencial de y, entonces debo de calcular primero delta y luego calcular la diferencial de y. ¿Quién es delta y? Bueno, delta y, como habíamos visto, es la diferencia entre f de x más x0 menos f de x. Ok, ¿quién es f? Menos x al cubo. Ahora, en este primer caso sería decir menos, porque es menos x al cubo, 1 más 0.02. ¿Ok? A eso me refiero con esto. Este x0 lo puedo quitar y ponerle ahora delta x, su incremento. Menos, y aquí tienen que tener mucho cuidado. Este menos es porque yo quiero una diferencia, quiero una distancia. Pero no lo confunda con el menos de aquí, porque este menos es de la propia función. Entonces sería decir menos x vale 1 al cubo. Ahora, y aquí también va el cubo. Por lo tanto sería menos 1.02 al cubo, menos por menos más 1 al cubo, 1. Muy bien. ¿Cuánto es 1.02 al cubo? A ver. 1.02 al cubo. Entonces queda como menos 1.06 más 1. ¿Sí es 1.06? Díganlo bien, o me da más decimales. Ah, ok. Hay que dar los decimales completos. 1.06 ¿qué? 21. 21. Así, correcto. Más 1. Ahora sí vamos a tener una diferencia exacta. Punto sería entonces menos 0.0612. Esto es el incremento en y. Tiene sentido que sea negativo, porque va hacia abajo, ya que es menos x al cubo. Recuerden que x cúbica tiene un comportamiento como de una s, o sea, haría algo así. Por lo tanto, su diferencia debería de ser positiva, porque conforme yo me voy hacia el infinito en x, y se va haciendo hacia arriba. ¿Okay? Ahora aquí, como tengo f de x igual a menos x cúbica, recuerden que el signo menos lo que hace es voltear con respecto al eje de las x. Creo que esto lo hace así. Entonces tiene sentido que la diferencia sea negativa, porque entonces la función va decreciendo. ¿Okay? Bien. Ahora, necesito de y. El diferencial de y. Para calcular el diferencial, entonces va a ser f' de x por delta x. Ok. Primero hay que calcular la derivada. ¿Cuál es la derivada de menos x al cubo? Menos 3x cuadrado. Correcto. Menos 3x cuadrado. Entonces, ahora sería menos 3 por mi punto que vale 1 al cuadrado por mi diferencial, perdón, por mi incremento o mi diferencial que es punto
1 al cuadrado 1 por 3 menos 3, punto 02. 3 por punto 02 menos punto 06. Correcto. Ahí está. Entonces, ya tengo mi diferencial, ya tengo mi incremento en Y. ¿Okay? Entonces, significa que lo que vamos a hacer ahora es calcular el valor absoluto de delta Y menos dy. Pregunto, ¿qué hace el valor absoluto? Todo lo deja positivo, correcto. Entonces, aquí hay que tener cuidado, nada más cómo lo vamos a manejar por dentro. Delta Y menos 0.06121. Y aquí otra vez hay que tener cuidado, porque me dice que es menos de Y, pero este es menos. Hay dos opciones, o pongo el menos menos, o ya lo pongo directo. ¿Cómo? Pues menos por menos, más 0.6. Valor absoluto. ¿De cuánto nos da esta diferencia? De 0.06. Ay, perdón. 0.6. Ahí está. ¿Cuánto nos da esta diferencia? 0.00121. ¿Qué significa este valor? Significa que es la distancia que existe entre la función y la recta tangente al punto 1. Que de hecho, si yo lo tomo aquí, tiene sentido. Miren, supongamos que aquí vale 1. 1 al cubo, 1. Por menos, menos 1. Es decir, mi punto aquí estaría. Mi recta tangente haría algo así. ¿Ok? Si yo saco el incremento hacia la derecha, fíjense bien de algo. Cuando yo trace aquí, esta línea va a cortar en dos partes. Uno corta la recta tangente y el otro ¿dónde corta? En la función. Pero quiero que noten algo. La función ¿dónde se encuentra con respecto a la línea recta? ¿Por debajo o por arriba? Entonces tiene sentido que sea mayor la diferencia hacia la función que hacia la recta tangente. Entonces, este pedacito que hay aquí es lo que vale 0.0221.